Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, mis tesoros, muchísimas gracias. Creo que hoy Dios te va a abrir los ojos, va a darte aceptación, gozo, paz, liberación, tranquilidad, libertad. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte. Aleluya, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Salvador, sanador y libertador. Tuve la oportunidad de viajar a algunos países con la selección nacional cuando era pequeño en béisbol. Y éramos conocidos por la selección que canta. Yo me ponía a veces a la mitad del bus y daba la señal y empezamos a cantar. Hacíamos porras, cantábamos canciones, unas que no se pueden cantar aquí, pero la pasábamos bien y nos daba ánimo. Pues yo estaba ahí platicando con el Señor y el Señor me recordó eso, así que la voy a hacer de líder, no de alabanza, pero de porras. Y vamos a hacer una porra bien chiquita que nos va a recordar este mensaje. Quiero que todos pensemos que somos un ejército de Dios y necesitamos ser animados por Dios. Así que vamos a gritar fuerte, nos vamos a parar y vamos a gritar fuerte 3 veces. Murió, murió, murió. ¿Sí? Y después vamos a gritar fuerte. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Y eso nos va a dar ánimo y creo que este mensaje no lo vas a olvidar. Creo que Dios va a hacer grandes cosas en ti. Así que, como dicen, soldados firmes. Pues, va bien paradito, saque el pecho. No le digo que meta la panza porque algunos no vamos a poder. Pero a la cuenta de 3, ¿verdad? Murió, murió, murió. ¿Sí? Y al nomás terminar murió, resucitó, 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 para darnos ánimo y terminamos aplaudiendo. ¿Amén? Ok, pues, pero que se oiga fuerte. 1, 2, 3. Murió, 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 resucitó, resucitó, resucitó. ¡Aleluya! Puedes tomar tu asiento, por favor. ¿Y esa porra de quién habla? Habla de Jesús y habla de ti. Porque Él murió y resucitó. Pero en la cruz del Calvario, Él mató al viejo hombre. Y para que no se sientan mal, a la vieja también. Al viejo y a la vieja. Pero no solo mató al viejo hombre en la cruz, también resucitó una nueva criatura y nos dio nueva vida. Aleluya. Al matar al viejo hombre, vas a aprender que fuimos liberados del pecado. El pecado ya no es más tu problema. Y al entender la nueva criatura y la resurrección de esta nueva vida, vas a comprender que tienes la naturaleza de Dios y que como es Dios, así eres tú. Hay 2 cosas súper importantes que Dios quiere hacer en tu vida. Bueno, en la vida de un pecador y en la vida de cualquier persona que cree en Él. 2 cosas que son súper importantes. La número 1 es librarte de la acusación de la ley. Esto es algo que el Señor me dijo. Y cuando me lo dijo, wow, Señor, le dije, ¿me puedes dar un ejemplo? Y Él me dijo, sí, la mujer adúltera. Y no sabía yo, pero es algo poderoso que hoy vas a aprender. Entonces, el primero es librarte de la acusación de la ley. Y número 2, lo otro que el Señor quiere hacer es librarte de la condenación. Ok, ¿cuáles son las 2 cosas que el Señor quiere hacer con un pecador? Librarte de la acusación de la ley. ¿Y qué más? Y 2, librarte de la condenación.
Y cuando le dije, Señor, dame un ejemplo, y me dijo, la mujer adúltera. Resulta que la ley decía que aquellas mujeres que adulteraran, la sentencia era que fueran apedreadas. Entonces los fariseos, buscando una ocasión en contra del Señor Jesús, interesante que al Señor Jesús los fariseos le llamaban maestro, igual que Judas, pero nunca Señor. Nunca busques a Jesús solo como maestro, porque entonces no vas a recibir la gracia que da el Señor. Amén. Él es maestro, pero debe ser Señor de tu vida. Entonces estos fariseos, hermanos, buscando ocasión para tentar a Jesús y que cayera, hallarlo culpable en algo, llevaron a la mujer tomada en adulterio y le dijeron, maestro, la ley dice que a las tales, porque la tomaron en el adulterio, hay que apedrearlas. ¿Y tú qué dices? Pero el Señor venía para librar al pecador de la acusación de la ley y venía para librarlo de la condenación. Así que el Señor se pone a escribir en tierra, y aunque se cree que en ese tiempo no era tierra sino piedra, y muchos creen que Jesús volvió a escribir los mandamientos así como lo hizo Jesús en el Sinaí. Entonces el Señor le dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque estaba escrito en la ley que cualquiera que quebrante un mandamiento, cualquiera que transgreda un mandamiento de la ley, era hecho culpable de todos. Y está escrito en la palabra de Dios, en Eclesiastés, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Así que Jesús les estaba diciendo básicamente que el que estuviera sin pecado pudiera tirar la piedra, pero al mismo tiempo les está diciendo, si alguno de ustedes tiene pecado, es culpable de muerte también. ¿Sí me doy a entender? Entonces cuando Jesús le dice eso, dice la Biblia que los más viejitos, hoy ya no se dice viejitos, los que tenían más experticia, esa es la palabra que usan hoy, experticia, se oye así poderoso, ¿verdad? Pero bueno, los más viejitos se empezaron a retirar, hasta los más jóvenes, y llegó el momento donde no quedó nadie. Entonces cuando Jesús no mira a nadie, cumple el primer propósito, librarlo de la acusación de la ley. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y le dice, Señor, no hay ninguno. Entonces Jesús la liberó de la acusación de la ley, porque le dijo, en la ley está escrito que para poder acusar a alguien se necesita por lo menos 2 o 3 testigos. Entonces, mujer, como no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie que te acuse, ella estaba siendo libre de la ley sin quebrantarla. ¿Entendemos eso? Entonces le dice, mujer, ¿dónde están? No hay nadie. Entonces, ni yo te condeno. Aleluya. Cumple los 2 propósitos. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Librarte de la acusación de la ley y librarte de la condenación. ¿Cuáles eran las 2 palabras que hicimos en nuestra porra? Murió, resucitó. Para cumplir estos 2 propósitos, por eso hablamos de esa porra. Murió y resucitó, que habla de Jesús y de ti, como ya lo vamos a ver. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley no era salvar. El propósito de la ley no era ayudarte a obedecer los mandamientos de Dios. Según Romanos 3:20, la Biblia dice que por medio del conocimiento, la ley viene y da el conocimiento del pecado. O sea, lo que hace la ley es revelar el pecado, revela la voluntad de Dios, pero no te puede dar el poder para obedecerla. Romanos capítulo 7, verso 7, Pablo dice, yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. Pablo se dio cuenta que codiciar era pecado porque la Biblia decía, no codiciarás. Así que la ley te señala la voluntad de Dios, pero no te da el poder para obedecerla. Algo que es importante es que la ley no fue dada para los justos. Voy a repetir eso. La ley no fue dada para los justos. En 1 de Timoteo capítulo 1 versos 9 y 10 dice
que la ley fue dada para transgresores y desobedientes. Y sin duda que ahí estábamos nosotros. Más de alguna de esas le pegamos. Impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Y para cualquiera que se oponga de la sana doctrina. O sea, la ley fue dada para revelar el pecado del hombre, no para salvarte, no para transformarte. Según Gálatas 3:24, la palabra de Dios muestra que fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley fue mostrar la necesidad que tiene el hombre de un Salvador. Porque todos hemos pecado. Así que debemos entender que la ley fue mandada, Romanos 3:9, para revelar que judíos y gentiles están bajo pecado. Ahora bien, ¿te acuerdas que te dije que son dos cosas que Dios quería hacer en la vida de un pecador? Uno era librarte de la condenación y el otro, la primera, era librarte de la acusación de la ley. Miremos cómo esto nos compete a nosotros. En Juan capítulo 3, versos 16 al 18, la Biblia dice que Dios amó al mundo. Y aquí quiero que sepas que la forma para Dios librarte de la acusación de la ley y librarte de la condenación no es obedecer, no es obrar, es creer. Di creer. Di conmigo, creo. Ahora un creo más emocionado. ¡Creo! Aleluya, creo. Porque Dios, dice la Biblia, amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, y esto es bien importante, leámoslo todos juntos si lo tienen en pantalla. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarte, Jesús vino a perdonarte, Jesús vino a liberarte, Jesús vino a enriquecerte, Jesús vino a bendecirte. ¡Aplausos a Jesús! ¡Aleluya! Me siento bien pentecostal. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Hay dos maneras de no recibir los beneficios de la sangre: creer o dejar de creer. ¿Cuáles son los dos? Creer o dejar de creer. Pero tú y yo vamos a creer y por su gracia vamos a ser fieles hasta el fin, amén, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos justos, santos y sin mancha delante de Él con grande alegría. ¿Cómo hizo Jesús para quitar la acusación? ¿Cómo hizo Jesús para que nosotros fuéramos libres de condenación? Bueno, déjame decirte algo. Si yo te debo a ti $1,000 y me muero, ya no tengo que pagarte, porque me morí. ¿No es cierto? Si tú me debes a mí $5,000, si te mueres, ¿verdad? Hay que orar para que resucites y me pagues. No, si te mueres, no quiero que te mueras. Entonces ya no debes nada. La estrategia de Jesús para librarte de la acusación del diablo, de la ley, era matarte, para que una vez muerto ya no te puedan cobrar. Aleluya. Murió, Jesús murió, pero no solo murió Él, crucificó con Él al viejo hombre. ¿Para qué? Para librarte del pecado. Aleluya. Él va a librarte. Y dice la Biblia, hermanos, la ley es tremenda, te señala tantos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos crees que has quebrantado? ¿De qué tamaño, si escribieran todos los mandamientos que quebrantaste durante toda la vida, cuántas páginas serían? Pero dice la Biblia que Jesús
clavó en la cruz el acta de los decretos, toda esa lista de mandamientos que quebrantaste durante toda tu vida. Jesús la clavó en la cruz. Pero esto es súper importante, por eso tenemos que leerlo. Por favor, Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. Y dice la palabra de Dios, escucha esto, porque todos los pecados que cometiste, toda esa lista de pecados y de mentir, de codiciar y todos los pecados presentes, pasados y futuros, el Señor dice que clavó en la cruz. Y dice la palabra de Dios, a vosotros estando muertos en pecados. Quiero que entiendas y comprendas esto. Por el pecado vino la muerte. Pero eso fue por la desobediencia de Adán. Pero ahora, por Jesucristo, por su obediencia, tú vas a recibir vida. Y si creces en la fe, podrás recibir vida en abundancia. Entonces dice la palabra de Dios y va a explicar la manera en que te salvó, va a explicar la manera en que fuiste libre de la condenación. Y a vosotros, ¿sabías que estaba orando para llamarte por teléfono? Maciel, mírame aquí. Y le dije, Señor, yo quiero hablar con Maciel y compartirle. Y qué alegre que hayas venido, hija, bienvenido. Dale un aplauso al Señor. Así que me alegro. Por cierto, hago un medio anuncio en este momento. Lito, levántate por favor. Aquellos que en su familia sea un grupo familiar de 3 mínimo, de los 12 años para arriba, si tu grupo familiar de 3, habla con Lito porque voy a programar una cita para ir a tu casa para hablar del Evangelio de la Gracia. ¿Amén? Así que por favor se ponen de acuerdo con Lito para que si tu grupo familiar es 3 o más, si no es 3 o más, no es para ti esta oferta. Pero si hay 3 o más, entonces se pone de acuerdo con Lito y yo llego para agendar una reunión y compartir el Evangelio de la Gracia y hablar y discutir. Gracias, hijo. Bueno, sus dudas, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver. Regresémonos entonces al verso 13. Entonces dice que Él en la cruz, estando muertos en pecados, a Dios no le impide amarte por tu condición. A Dios, por su gracia, no le impide amarte a pesar de tus pecados. Porque Jesucristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y eres acepto gracias a ese sacrificio. Pero te tiene que entrar aquí y después bajar aquí. Porque el diablo va a condenarte y tienes una programación horrible de ese viejo y de esa vieja horrorosa. Y si no aprendes ciertos principios, el enemigo va a querer seguirte condenando. Entonces dice el verso 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y por favor digamos todos en voz alta, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados te perdonó? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y tú qué hiciste? Solo creer. Vale la pena el Señor darle un aplauso fuerte. ¡Aleluya! Tú dices, pastor, pero eso está demasiado lindo, sí, pero es la Biblia, yo lo creo, es la palabra de Dios, y cielo y tierra pasarán y su palabra no pasarán. Y Dios me ha retado, ¿no vas a creer lo que la Biblia dice? ¿Cómo no? Yo creo. El primero dije, creo. Ahora digo, creo. Yo no sé en cuál estás tú. En el creo. O creo. ¿En cuál estás? Aleluya. Ahora ojo en el versículo 14. Anulando, aquí está lo que yo te hablaba. Anulando el acta de decretos que había en contra nuestra, en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio. ¿Y a dónde la clavó? ¿La clavó? En la cruz, ya fue clavada. Toda esa acta, esos montón de mandamientos que quebrantaste, fueron clavados en la cruz del Calvario. Ahora déjame decirte, debes creer que tu viejo hombre ya fue muerto. Ese ser que practicaba el pecado, que amaba el pecado, ya Jesús lo mató.
impactó. Debes creerlo porque la Biblia dice. Quiero que te fijes, Romanos capítulo 6, cómo Pablo va a combinar la muerte del viejo y de la vieja con la nueva criatura. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor crucificó al viejo hombre para liberarte del pecado, para que no sirvas más al pecado. Eso ya pasó y debes aprender a creerlo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Di conmigo, he muerto al pecado. Y tú dices, pastor, aquí yo tengo un problema porque si he muerto al pecado, ¿por qué me gustan todavía las mujeres? Y me gusta y miro hago cosas feas. Y si ya morí al pecado, ¿por qué no puedo dejar el Facebook? ¿Por qué no puedo dejar de ver cosas? Si ya morí al pecado, ¿por qué tengo pasiones? Y siento a veces calentura. ¿Qué pasa? Bueno, déjame explicarte. Déjame explicarte por qué vas a sentir pasiones, vas a sentir deseos, vas a tener pensamientos, cosas incorrectas. Di conmigo, espíritu, alma, cuerpo. Quiero que pienses en el espíritu como una fuente de energía, buena o mala. Quiero que pienses en el alma como que son todos los cables y postes viejos de tu vida que van a llevar la energía que toman. ¿De acuerdo? Y finalmente, pon el cuerpo como esos foquitos y esas lámparas de luz. Quiero decirte que cuando tú creíste en Jesucristo y tú le recibiste como Señor y Salvador y tú crees que Él murió por ti, que resucitó por ti, tú crees que es el Hijo de Dios que tomó tu lugar y que pagó, naces de nuevo, pero solo cambia la fuente de energía, no cambian los cables, no cambian los postes. Dicho de otra manera, es como que la programación antigua no cambia, solo cambió la fuente. Y el problema de sentir todas esas cosas es porque esa es la programación antigua del viejo hombre. Y si tú no cambias esa programación, a ver, ayúdenme los programadores. Yo les voy a decir un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es Python. Bárbaro, ¿verdad? Lo que hace el ChatGPT. A ver, díganme otro ustedes. Correcto, otro. ¿Uno más? Ojo, ¿saben cómo se llama el lenguaje de programación? Esto no lo saben porque esto es revelación personal. Y si no, pues ni modo, pido perdón. ¿Cómo se le llama al lenguaje de programación del viejo hombre? Ajá, ese no se lo saben. ¿No saben? Se llama egolatrón. La vieja programación del viejo hombre se llama egolatrón y tú todavía sientes cosas feas, piensas cosas feas por el egolatrón, porque tienes una programación antigua, pero debes aprender a vivir según tu nueva identidad y no según el lenguaje de programación antiguo. Ahí está la clave. Tienes que aprender a cambiar esa programación. Ojo, Romanos capítulo 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Verso 9. Sabemos que si Cristo resucitó de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él. Eso va a pasar en ti, porque moriste con Cristo y resucitaste con Cristo. Pero debes de creerlo, porque si lo crees y lo confiesas, se hará. A ver, lo voy a repetir. Si lo crees y lo confiesas, se hará. Claro, aquí tienes que ser valiente porque es bien raro. En la sanidad, la Biblia dice que somos sanos y la cabeza a uno le duele.
La Biblia dice que somos sanos y sientes síntomas, pero la verdad bíblica te dice que por su llaga fuiste sanado. Y si aprendes a creer y a confesarlo, ese dolor se va a ir. ¿Se entiende eso? Por eso, aunque tengas pasiones, deseos, cosas feas, confiesa que ya eres libre del pecado, porque el viejo hombre ya murió y hay una nueva criatura que tal vez no la notes. ¿Ya? Que tal vez no la notes, pero la vas a llegar a notar y a manifestar. Quiero que mires el verso 10. Hermano, esto es poderoso. Di conmigo, el pecado ya no es mi problema. Mira, el pecado ya no es tu problema. Y tú dices, pastor, si todavía peco. Sí, pero debes entender que ya Jesús pagó por todos tus pecados y que ya no es problema. Dice Romanos capítulo 6, verso 10. Porque en cuanto murió, y está hablando de ti y de Jesús, escucha esto, al pecado murió una vez por todas. ¿Oyeron eso? El viejo hombre murió, igual que Jesús. Y entonces, al pecado murió una vez por todas. Con esa muerte del viejo hombre, ha sido libre del pecado. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14 y Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Debes de creer que moriste y debes de creer que resucitaste. No te mires como la vieja amargada. No te mires como el joven perezoso. No te mires como el mal hablado. Aprende a verte según lo que la Biblia dice, la nueva criatura. Eres la justicia de Dios. Eres santo, eres justo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Otra dice, no me meteré bajo la potestad de nada. Lo que debes comprender es que ahora que has sido libre del pecado, aunque sientas todas esas cosas, debes renunciar a ellas. Voy a repetirlo. Aunque sientas pensamientos incorrectos, sentimientos incorrectos, deseos incorrectos, la gracia de Dios, si aprendes a creer que todos tus pecados han sido perdonados y que eres acepto delante de Dios, que todos los pecados ya no son problema porque eres perfecto en Cristo, porque está hablando del Espíritu. Si llegas a creer eso, va a cambiar la programación. Deja que Egolatrón se muera y termine esa programación y se arruine. Aprende a creer lo que Jesús hizo y entonces vas a cambiar tu programa por la palabra de Dios. Y entonces vas a manifestar y caminar en obediencia. Aquel que descubre la gracia dejará el pecado. Voy a repetirlo. Aquel que experimente la gracia va a dejar el pecado, va a dejar la maldad. Por eso es tan importante que entiendas y creas que todos tus pecados han sido perdonados. Tito capítulo 2 versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ojo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios quien te dará el poder para renunciar a la impiedad y a la mundanalidad. No es que por la gracia de Dios, bueno, es que como ya nos perdonó todos los pecados, entonces hagamos lo que querramos. No se trata de eso. La idea que Pablo quiere mostrar es que Dios te perdonó todo para que seas libre de la acusación, para que seas libre de la culpa, de la vergüenza. Si tú eres una persona que practica el pecado, al único que vas a arruinar eres tú, porque ya Él pagó por todos tus pecados. Cuando alguien practica el pecado, se destruye a sí mismo. Aquel que peca defrauda su alma.
Pero no es que Dios no te vaya a aceptar. Dios ya perdonó todos tus pecados. Pero si aprendes a recibir el perdón, aprendes a recibir la aceptación, entonces vas a poder tener la gracia para renunciar a la impiedad. Aleluya, bendito Dios. Entonces Romanos 6:13 dice: no presentéis vuestros cuerpos al pecado, presentad vuestros miembros a Dios. Y dice el 14: porque no se enseñoreará el pecado, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué ya no te puede dominar el pecado? Porque el viejo se murió. Jesús lo mató. Entonces la ley te decía: no codiciarás, y el viejo hombre tiene pensamientos adúlteros, malos pensamientos. Pero como ya no estás bajo la ley, experimentaste el nuevo nacimiento, eres una nueva criatura, porque creíste. Aleluya. Así que no se va a enseñorear sobre ti el pecado. Si tú miras a una persona, hermanos, que no deja el pecado y te dice que está bajo la gracia, está equivocado. Porque una vez alguien experimenta la gracia, el pecado no se enseñorea. ¿Me doy a entender? La gracia te da la oportunidad de vencer todo pecado, pero para poder ser libre de condenación debes entender que todos tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Porque murió el viejo hombre y resucitaste a una nueva criatura. Aleluya. Así que mató al viejo hombre. Por favor, ¿podrían poner el diamante en bruto? El nuevo nacimiento es como un diamante en bruto. No se mira, pero ahí está el diamante, pero se mira más la piedra. ¿De acuerdo? El nuevo nacimiento es así. Somos como un diamante en bruto. El problema es que a veces se nos mira más lo bruto que el diamante. Pero el nuevo nacimiento es así. Ahí está el diamante, ahí está el espíritu, pero todavía está rodeado de piedra negra fea. Pero con la gracia del Señor, eso negro se va a quitar. Por eso debes de ser valiente para andar por fe y no por vista. Mira qué curioso. Vamos a poner el ejemplo de la sanidad y de la nueva criatura. En la sanidad vas a tener, para poder recibirla, no prestarle cuidado a los síntomas, a los pensamientos, a los dolores. Vas a sentir todo lo contrario a ser sano. Pero no tiene que creer: soy sano aunque me duela. Soy sano aunque me esté muriendo. Soy sano aunque todo entubado. Pero declara la palabra de Dios y Dios será fiel. Amén. Ahora mira qué raro con respecto a la nueva criatura. Ahí no se siente nada. Ahí se siente que uno es mal pensado, que uno, no, si tengo esta debilidad, soy haragán, soy perezoso, soy aquí, y no siente la nueva criatura. Pero es que es por fe, no por vista, no es por emoción, no es por pensamiento. Cree la palabra, confiésala y te vas a dar cuenta que cuando la confiesas el poder de Dios va a actuar, porque tienes la imagen y semejanza de Dios. Sos una nueva criatura. Dice la Biblia que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que quiero darte 2 ejercicios para terminar, muy sencillos. Muy sencillos. Vamos a tomar el holocausto continuo, porque el holocausto continuo se hacía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Se sacrificaba un cordero a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y eso tipificaba la crucifixión de Jesús a las 9 y la muerte de Jesús a las 3 en la cruz. Así que llévate eso, las 9 y a las 3. No tienes que hacerlo así, pero solo te pongo eso como un ejemplo. El ejercicio de la piedad es diariamente. Ejercítate en gratitud, alabanza y adoración. Y es bien sencillo. A las 9 puedes dar gracias a Dios porque el viejo se murió. Señor, se murió el viejo. Pero, o sea, que no te oigan muchos porque van a creer que saber ni qué, ¿verdad? Gracias, Señor, se murió mi viejo hombre. Y alábale,
bendito seas porque lo clavaste en la cruz con Cristo, y adórale por haber matado al viejo hombre. Qué bueno eres, lo mataste para que la ley no me acusara. Si Dios lo permite, vamos a ver la próxima semana, o cuando me permite el Señor, que Dios te mató para casarte con otro. Eso vamos a verlo después, si Dios nos permite. Entonces debes alabarle y debes adorarle. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! Y cuando llegue las 3, igual, dale gracias, alábale y adórale. Gracias porque soy una nueva criatura, soy justo, soy como tú, soy santo. Y no creas a lo que sientes, a lo que dice el diablo. Alábale. Gracias, porque así, escucha esto lo que voy a decir, el mismo espíritu que Jesús tuvo al nacer en María, es el mismo espíritu que tú tienes al nacer de nuevo. Por eso es que puede vencer el pecado. Porque Jesús tenía un espíritu nacido de nuevo, aunque en su alma habían pensamientos, sentimientos y cosas feas, pero en su espíritu estaba la naturaleza de Dios. Tienes el mismo espíritu. Y Jesús, cuando se hizo maldito, recibió tu espíritu y el mío cuando estábamos sin Cristo, un espíritu muerto. Así que alábale. Gracias porque me engendraste. Me engendraste, y la Biblia dice que es nacido de nuevo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y adórale. Qué bueno eres. No solo me perdonaste, no solo me salvaste, me hiciste una nueva criatura. Cierra tus ojos, por favor. Padre Todopoderoso, queremos darte gracias. Gracias porque mataste al viejo hombre. Gracias porque por ti, Señor, ahora vivimos. Somos libres del pecado. Perdonaste nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y ahora somos una nueva criatura. Somos tus hijos. Somos tu justicia. Tú eres nuestro papá. Tú eres nuestro Dios. Y dice tu palabra que como Él es, como tú, así somos nosotros en este mundo. Yo te pido en el nombre de Jesús que, Señor, liberes a tus hijos de toda condenación, culpabilidad, y que sepan que todos sus pecados fueron perdonados y que pueden recibir paz, que pueden recibir gozo, que pueden recibir, oh Dios, aceptación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar en este canto. Y este canto, si tú lo deseas, utilízalo para hacer tu propio altar y expresarte delante de Dios. Y si quieres una palabra profética, puedes ponerte en pie y los siervos van a llegar a profetizar. ¿Quién soy yo para que